Dicen que la familia siempre protege, pero ¿qué pasa cuando es tu propia sangre la que quiere verte arder? Muchos creen que la maldad solo se encuentra en los extraños, pero hoy descubrirás que el peligro puede estar en tu propia casa. Lo que vas a escuchar no solo desafía lo que creías de la lealtad y la justicia, también te mostrará cómo un simple caballo pudo convertirse en la voz de Dios frente a un pueblo entero. Prepárate, porque esta historia te sacudirá el corazón desde el inicio. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era un mediodía abrasador en San Dolores, un pueblo pequeño, escondido entre cerros polvorientos y caminos de tierra que parecían arder bajo el sol. El aire se sentía denso, casi inmóvil, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para observar lo que estaba a punto de suceder. En el patio trasero de una casa de adobe, con paredes gastadas por los años y un techo de tejas viejas que crujía bajo el calor, doña Clara Ramírez se movía con lentitud, siguiendo la rutina de siempre. A sus 78 años, la vida había dejado huellas profundas en su cuerpo. Su piel bronceada estaba surcada de arrugas que contaban historias de trabajo duro y sacrificio. Su cabello, ya completamente gris, lo llevaba recogido en un moño apretado que dejaba al descubierto su rostro alargado, con mejillas hundidas y unos ojos color miel que, a pesar del cansancio, todavía brillaban con dulzura. Vestía una blusa de flores desteñidas y una falda larga que rozaba sus tobillos delgados. Movía sus manos arrugadas con cuidado mientras revolvía una olla sobre la vieja estufa que estaba recargada contra la pared del patio, al lado de una parrilla sencilla hecha de ladrillos y fierro oxidado. ¡Ay, Diosito, que no se me queme el arroz!, murmuró con voz baja, acostumbrada a hablar sola mientras cocinaba. El olor a leña encendida se mezclaba con el aroma de frijoles y tortillas recién hechas. El canto lejano de un gallo se escuchaba, aunque ya era pleno día. Todo parecía tan normal, tan cotidiano, que nadie hubiera imaginado la tormenta que estaba por desatarse. En un rincón del patio, entre las sombras que el tejabán ofrecía, estaba Leticia Ramírez, su nuera. Leticia tenía 40 años, la piel morena clara y los ojos oscuros que parecían dos brasas encendidas. Su cabello negro, recogido en un chongo apretado, resaltaba contra el vestido rojo intenso que llevaba puesto, como si aquella prenda ardiera bajo la luz del sol. No tenía la expresión de alguien que acompañaba. No había paciencia ni ternura en sus facciones. Al contrario, sus labios pintados se curvaban en una sonrisa torcida, casi imperceptible, como si disfrutara de observar cada movimiento lento de la anciana. «¿Todavía no acabas, suegra?», preguntó de pronto con una voz cargada de impaciencia y desdén. Doña Clara levantó apenas la vista. La transpiración le corría por la frente y bajaba por sus sienes. Sus manos temblaban un poco al sostener la cuchara de madera. «Ya mero, hija. El fuego está medio raro hoy. Parece que agarra de más». Leticia arqueó una ceja, cruzando los brazos sobre su pecho. Se acercó despacio, sus sandalias golpeando con un sonido seco el piso de tierra apisonada del patio. Su sombra se proyectó sobre la anciana, larga y oscura, como si quisiera cubrirla entera. «¿Raro?», repitió con una mueca. «Tal vez lo raro es que todavía sigas cocinando aquí, con este calor y con esa estufa vieja». El corazón de doña Clara dio un salto. No supo bien por qué, pero las palabras de su nuera no sonaban como simples quejas. Había un filo escondido en ellas, un filo que lastimaba más que el mismo sol del mediodía. El silencio se cargó de tensión. Afuera, en la calle Camino de los Olivos, se escuchaban las voces de algunos vecinos platicando, el chirrido de una carreta que pasaba lentamente y los pasos de niños que corrían jugando descalzos. La vida del pueblo seguía como si nada, ignorando que en ese patio, al lado de la estufa y de la humilde parrilla, estaba a punto de nacer una historia que marcaría a todos. Doña Clara movió la olla otra vez.
El fuego, que antes parecía tranquilo, de pronto se agitó como si alguien lo hubiera avivado con gasolina. Las llamas subieron más alto, iluminando el rostro arrugado de la anciana y reflejándose en sus ojos húmedos. El calor se volvió insoportable, obligándola a retroceder un paso. «Virgen Santísima», exclamó, llevándose la mano al pecho. Detrás de ella, Leticia permanecía inmóvil. Sus labios se curvaron apenas en una sonrisa gélida, observando cómo las llamas parecían querer tragar a la mujer que la había recibido en su casa desde hacía años. «¿Ves, suegra?», dijo en voz baja, casi un susurro venenoso. «Uno nunca sabe cuándo el fuego puede salirse de control». Doña Clara giró el rostro hacia ella, con el sudor corriendo por sus mejillas como lágrimas. Sus ojos color miel se encontraron con los oscuros de Leticia, y en ese instante la abuela supo que algo no estaba bien. Esa mirada no era de miedo ni de sorpresa. Era una mirada que confirmaba lo que su corazón temía. Aquel fuego no era un accidente. El calor apretaba cada vez más. El aire se volvía difícil de respirar, y en medio del sofocante mediodía, un presentimiento empezó a crecer en la mente de doña Clara. Algo dentro de ella le decía que no estaba sola, que alguien más, desde algún rincón del pueblo, pronto escucharía su clamor. Mientras tanto, Leticia dio un paso hacia adelante, quedando apenas a unos centímetros de la anciana. El vestido rojo se movió con el viento caliente y su silueta parecía la de una llama viva, amenazante. «¿Y ahora?», susurró con voz cortante, inclinándose hacia el oído de la anciana. «¿Qué vas a hacer, doña Clara?». Las llamas seguían creciendo, bailando como demonios en el patio del mediodía, mientras el silencio del pueblo esperaba romperse con un sonido que nadie olvidaría jamás. El sol del mediodía caía implacable sobre San Dolores, y en el patio de la casa de doña Clara el aire se había vuelto pesado, casi insoportable. El fuego seguía agitado en la vieja estufa, como si alguien lo hubiera alimentado con rabia, y la anciana retrocedía cada vez más, con los brazos levantados para cubrirse del calor abrasador. El patio olía a humo, a tortillas chamuscadas y a un peligro que se palpaba en el ambiente. Detrás de ese fuego que crecía descontrolado, había una figura que no parecía alarmada. Leticia Ramírez, la nuera, estaba de pie con los brazos cruzados, observando con una calma inquietante. Su vestido rojo brillaba bajo el sol, resaltando aún más su postura desafiante. Tenía la piel morena clara, lisa y bien cuidada, un contraste doloroso frente a las arrugas profundas de doña Clara. Su rostro, de facciones marcadas, siempre había sido considerado atractivo en el pueblo. Pómulos altos, nariz recta, labios gruesos pintados de carmín. Pero en ese momento, esos mismos rasgos se endurecían en una mueca que rozaba la crueldad. Sus ojos negros, intensos, se clavaban en la anciana como cuchillos. No había sorpresa en ellos, ni una chispa de compasión. Eran ojos que parecían disfrutar del espectáculo. «¿Qué pasa, suegra?», preguntó Leticia con voz serena, demasiado serena para la escena que se estaba viviendo. ¿El fuego la asustó? Doña Clara, temblando, buscó sostenerse del borde de la parrilla de ladrillo que estaba junto a la estufa. El calor le quemaba la cara y le hacía arder los brazos delgados. Con voz entrecortada respondió: «Esto no es normal, hija, no es normal. La lumbre nunca había subido así». Leticia dio un paso adelante. Su sombra cubrió el cuerpo encorvado de la anciana. El vestido rojo se movía con el aire caliente, y el contraste entre ambas era casi simbólico. La fragilidad contra la fuerza, la inocencia contra la malicia. «Tal vez no sea normal», dijo ella, inclinándose un poco, con una sonrisa torcida. «Pero a veces la vida necesita un poco de fuego, ¿no cree?». Esas palabras perforaron los oídos de doña Clara. La mujer abrió los ojos, con un miedo que ya no era solo al fuego, sino a lo que su corazón intuía. Esa nuera,
a la que había recibido en su casa desde hacía años, la misma a la que ayudó a criar cuando se casó con su hijo, parecía hablar con un veneno oculto. El humo comenzó a arremolinarse en el aire y la anciana tosió, cubriéndose la boca con su rebozo. El sonido seco de la risa de Leticia la hizo estremecerse. «¡No se quede ahí parada!», gritó doña Clara de pronto con la voz quebrada. «Ayúdeme a bajar la olla, que esto va a explotar». Leticia arqueó una ceja y, sin moverse, contestó con frialdad. «¿Ayudarla? ¿Y por qué tendría que hacerlo? Siempre dice que usted puede con todo, ¿no?». Las palabras dolían más que el fuego mismo. Doña Clara recordó de golpe los años de esfuerzo, los sacrificios que hizo para mantener a su familia unida, para dar techo a su hijo y a la mujer que él había elegido. Nunca imaginó que esa misma mujer algún día la miraría como si fuera un estorbo. El calor del mediodía parecía acentuar la tensión. Las gallinas del corral cacareaban inquietas, como si percibieran el peligro. El humo seguía elevándose, cruzando el aire inmóvil del pueblo, donde algunos vecinos ya levantaban la cabeza preguntándose qué estaba pasando en la casa de la familia Ramírez. Leticia se acercó un poco más. Su voz sonó más baja, pero con un filo que helaba la sangre. «¿Sabe, suegra? A veces pienso que esta casa sería muy diferente sin usted». El corazón de doña Clara se encogió. Sus ojos miel se llenaron de lágrimas que no eran solo por el humo. Retrocedió un paso, casi tropezando con una silla vieja que estaba junto a la pared del patio. «¿Qué estás diciendo, Leticia?», susurró con voz quebrada, mirando directo a los ojos de la mujer. Leticia inclinó la cabeza sin apartar la vista. Su rostro estaba iluminado por el reflejo de las llamas, y en ese momento parecía otra persona, alguien a quien la anciana nunca había querido ver, pero que ahora se revelaba con claridad. «Lo que escucha, suegra», dijo lentamente, como si disfrutara cada palabra. «Tal vez el fuego solo está mostrando lo que tenía que salir a la luz». El silencio fue interrumpido por el chasquido de la leña que crujía dentro de la estufa. Una chispa salió disparada, cayendo cerca de los pies de doña Clara, que retrocedió aún más, asustada. El corazón le latía desbocado, no sabía si por el fuego o por la mirada de su nuera. La escena parecía congelada. La anciana en un rincón, vulnerable y temblorosa. La mujer de rojo firme, con el rostro endurecido, como si controlara cada segundo de aquel infierno que comenzaba a devorarlo todo. En ese instante, un gallo cantó de nuevo desde la calle, rompiendo la tensión por un segundo. Pero el eco de esa voz femenina, cargada de desprecio, quedó flotando en el aire como una condena. Doña Clara entendió que ya no estaba luchando solo contra un fuego que amenazaba con consumir su cocina. Estaba enfrentándose a una sombra mucho más peligrosa, la sombra de Leticia, que se levantaba detrás de esas llamas como una sentencia, como si hubiera esperado todo este tiempo para mostrar su verdadero rostro. Y en el fondo de su corazón, la anciana supo que ese mediodía en San Dolores no pasaría desapercibido. Algo más grande estaba por despertar. El reloj de la sala acababa de marcar las 12:30 cuando las llamas de la estufa comenzaron a crecer de una manera que nadie en San Dolores había visto jamás. Lo que al principio era un fuego manso, propio de la leña que ardía para cocinar el almuerzo, de pronto se convirtió en un monstruo que rugía con furia. El calor invadió el patio como una ola, empujando a doña Clara hacia atrás. Sus brazos delgados y arrugados se levantaban instintivamente para cubrirse la cara, mientras las lágrimas se mezclaban con el sudor que caía a chorros por su frente. La olla de arroz empezó a hervir, desbordándose, y el vapor se unía al humo espeso que se elevaba en espirales, obligando a la anciana a toser con desesperación. «Dios mío, esto no es normal», gritó, con la voz temblorosa y los ojos abiertos como platos. La vieja estufa, recargada contra la pared de adobe, parecía vomitar fuego como si alguien la hubiera embrujado. Las llamas se alargaban, lamiendo la pared y pintándola de un naranja brillante,
mientras el olor a gas y madera quemada se hacía más intenso. El humo comenzaba a meterse bajo el techo improvisado del tejabán, oscureciendo la claridad del mediodía. En ese momento, doña Clara giró la cabeza buscando ayuda, y ahí estaba ella, Leticia, con su vestido rojo flameando al viento, observando la escena como si se tratara de una función preparada solo para sus ojos. Su expresión no era de miedo ni de sorpresa. Era la de alguien que esperaba justamente eso. «¿Qué pasa, suegra?», preguntó con voz grave, caminando un par de pasos hacia el fuego sin inmutarse. ¿Acaso el fogón ya no la obedece? El corazón de doña Clara dio un brinco. Intentó acercarse a la olla para bajarla, pero las llamas se lo impedían. El calor quemaba tanto que parecía que la piel se le desprendería con solo acercarse un poco más. «Ayúdame, Leticia», suplicó con voz ahogada. «Pásame un balde de agua, rápido». Leticia no se movió. Sus labios se torcieron en una media sonrisa y sus ojos negros chispearon de una manera inquietante. «Un balde», respondió levantando apenas una ceja. «¿Y para qué? ¿No dice usted siempre que Dios nunca la abandona? Pues que Él la apague». El silencio que siguió a esas palabras pesó más que el humo que asfixiaba. Doña Clara sintió un nudo en la garganta. Aquella no era la voz de una nuera preocupada. Era la voz de alguien que llevaba tiempo guardando un rencor silencioso, alguien que ahora lo dejaba escapar en el peor momento. El fuego rugió otra vez, lanzando chispas al aire. Una de ellas cayó sobre el rebozo de doña Clara, que rápidamente lo sacudió con las manos temblorosas. «Leticia, por el amor de Dios, ayúdame», rogó, con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. La mujer de rojo dio un paso más, inclinándose hacia ella. Su voz salió baja, casi un susurro, pero cargada de veneno. ¿Ayudarla? ¿Y quién me ayudó a mí cuando yo lo necesitaba? ¿Usted cree que no me acuerdo de todas las veces que me juzgó, que me miró como si no fuera suficiente para su hijo? Doña Clara abrió la boca, queriendo responder, pero el humo se le metió en los pulmones y comenzó a toser con fuerza. Su cuerpo frágil parecía a punto de derrumbarse. Se apoyó en la parrilla de ladrillo, sintiendo cómo el calor le quemaba las palmas de las manos. La escena se volvió insoportable. Las gallinas corrían de un lado a otro cacareando, los perros del vecindario ladraban como locos, y el cielo despejado parecía burlarse del infierno que se estaba gestando en ese humilde patio. El fuego no se comportaba como un accidente. Era como si obedeciera a la intención de alguien. El chisporroteo, las lenguas de fuego que se estiraban más de lo normal, todo parecía confirmar lo que doña Clara temía en lo más profundo de su ser. Aquel incendio había sido provocado. ¿Qué hiciste?», preguntó la anciana con voz ronca, mirándola directo a los ojos. Leticia no respondió de inmediato. Caminó lentamente hacia el marco de la puerta que daba a la cocina, apoyando una mano en la madera vieja. La luz del fuego iluminaba su rostro de tal manera que parecía esculpido en piedra. Finalmente habló, dejando escapar una risa corta, seca, que heló la sangre de la anciana. «Tal vez no hice nada», dijo encogiéndose de hombros. «Tal vez el destino decidió que ya es hora de que alguien más ocupe su lugar en esta casa». Las palabras fueron como una daga en el corazón de doña Clara. Sintió que las piernas le flaqueaban y por un segundo pensó que caería al suelo. Se sostuvo de la mesa del patio, mientras sus labios murmuraban una oración entre sollozos. «Señor, protégeme, dame fuerzas». Pero Leticia no se conmovía. Se mantenía de pie, erguida, con el vestido rojo ondeando bajo la brisa caliente que levantaban las llamas. Sus ojos no se apartaban de la anciana, como si disfrutara cada segundo de su agonía. El fuego seguía creciendo, y ya era imposible ocultar lo que sucedía. El humo espeso comenzó a elevarse sobre la casa, visible desde Camino de los Olivos. Algunos vecinos que pasaban por ahí se detuvieron, levantando la vista con rostros de preocupación.
Y mientras las primeras voces empezaban a preguntar qué ocurría en la casa de los Ramírez, doña Clara, jadeando y con el corazón encogido, comprendió que estaba atrapada entre dos fuegos, el de la estufa, que amenazaba con devorarla en cualquier momento, y el de Leticia, que ardía en odio detrás de aquellas llamas imposibles de controlar. El humo se hacía cada vez más espeso, cubriendo el patio como una sábana gris. El calor se volvía insoportable, y doña Clara, con la piel sudorosa y los ojos llorosos, sentía que sus fuerzas se apagaban como una vela en la tormenta. El chisporroteo de las llamas devoraba cualquier otro sonido, y sin embargo, su voz quebrada logró salir como un eco desesperado. ¡Auxilio! ¡Alguien, ayúdenme!, gritó con todas las fuerzas que le quedaban, su garganta rasgándose por la mezcla de humo y angustia. El clamor cruzó las paredes de adobe, saltó sobre la calle Camino de los Olivos y se coló en las ventanas de las casas vecinas. Un par de mujeres que tortilleaban en sus comales levantaron la cabeza, sorprendidas. Don Julián, que estaba sentado en una banca afilando su machete, detuvo la piedra de inmediato y alzó la vista. Los niños que jugaban descalzos en la tierra se quedaron quietos, sus carcajadas ahogadas de golpe por aquel grito que no era de costumbre, sino de terror puro. Adentro, en el patio, doña Clara intentaba retroceder, pero el fuego la acorralaba contra la pared. Tosía sin control, mientras sus rodillas temblaban a punto de doblarse. Levantó los brazos como quien busca apartar el mismo infierno que tenía enfrente. Leticia, en cambio, permanecía inmóvil, con los brazos cruzados y el vestido rojo brillando bajo la luz de las llamas. Su rostro, iluminado por los reflejos naranjas, se veía endurecido, casi pétreo. Cuando escuchó los gritos de su suegra, apenas ladeó la cabeza y murmuró con ironía: ¿De veras cree que alguien la va a escuchar? Todos están ocupados en lo suyo. Pero Leticia se equivocaba. El silencio del pueblo ya había sido roto. Los primeros pasos se oyeron acercándose. Era doña Berta, la vecina de al lado, una mujer robusta, con el cabello trenzado y las manos llenas de harina. Asomó la cabeza por encima de la tapia y lo que vio la dejó helada. «¡Jesús bendito!», exclamó. «Se está quemando el patio de doña Clara». Otros vecinos se acercaron corriendo, algunos cubriéndose el rostro con pañuelos al sentir el humo. Don Julián llegó con su machete en la mano, seguido de sus dos hijos mayores, y detrás venía doña Berta con una cubeta de agua que apenas alcanzaba para mitigar el polvo del suelo. «¡Doña Clara!», gritaron varios a la vez. «¡Aguante! ¡Ya vamos!». La anciana levantó los brazos como pudo, sus manos huesudas temblando de alivio al escuchar aquellas voces. Por un instante pensó que la ayuda había llegado, pero lo que ninguno de los vecinos imaginaba era la frialdad con la que Leticia recibiría esa irrupción. La mujer de rojo giró el rostro hacia ellos, frunciendo el ceño con fastidio, como si fueran intrusos en un espectáculo privado. Dio un par de pasos hacia adelante, levantando la mano como para detenerlos. «¡No entren!», gritó con voz autoritaria. «No es nada, todo está bajo control». Los vecinos se miraron entre sí, confundidos. El humo seguía saliendo en densas bocanadas y las llamas rugían con una intensidad que desmentía cada palabra de Leticia. «¿Cómo que no es nada?», replicó don Julián con la voz firme. «Si parece que la estufa va a reventar». La tensión creció de inmediato. Doña Clara, jadeante, aprovechó un respiro entre toses para gritar de nuevo. «¡No le crean! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Que me quiere dejar aquí!». Las palabras golpearon como un trueno en los oídos de todos. El murmullo del pueblo se encendió de golpe, y la desconfianza hacia Leticia se hizo evidente. Varias mujeres se persignaron, y uno de los muchachos de don Julián apretó los puños, dispuesto a intervenir. El patio se convirtió en un escenario de confrontación.
Las llamas bailaban en el fondo, la anciana temblaba al borde de desmoronarse, los vecinos exigían entrar, y Leticia, con los ojos negros ardiendo de furia, intentaba sostener un control que se le escapaba entre las manos. Y entonces, entre el humo y los gritos, ocurrió algo que hizo que hasta el aire pareciera detenerse. Desde el establo, al fondo de la casa, un relincho desgarrador atravesó todo el pueblo. Fue tan fuerte, tan profundo, que las paredes vibraron y los pájaros salieron volando de los árboles cercanos. Era un sonido que no se escuchaba todos los días, un relincho que cargaba no solo fuerza, sino también un mensaje. Los vecinos se quedaron mudos, con los ojos abiertos como platos. Doña Clara, aún débil, levantó la cabeza con asombro, y Leticia, por primera vez en mucho tiempo, palideció, girando hacia la dirección de aquel rugido animal. Lo que venía a continuación no sería un simple rescate, sino una revelación que el pueblo entero recordaría para siempre. El mediodía en San Dolores ardía con un calor que hacía sudar hasta a las piedras, pero aquel sonido que atravesó el aire fue tan fuerte que logró congelar la sangre de todos. Un relincho largo y poderoso retumbó en el patio como si viniera de lo más profundo de la tierra. No fue un relincho común. Fue un rugido que parecía reclamar justicia, que hizo vibrar las paredes de adobe y erizó la piel de los vecinos reunidos afuera. Del establo salió corriendo Trueno, el caballo marrón que había acompañado a la familia Ramírez por más de 20 años. Su pelaje brillaba bajo el sol, sudado y brillante como bronce pulido, y su crin negra ondeaba al viento con cada sacudida de su cuello musculoso. Los ojos oscuros del animal estaban encendidos y en ellos había algo más que furia. Había un destello de comprensión, como si supiera exactamente lo que ocurría en ese patio. El animal se irguió sobre sus patas traseras, golpeando el aire con los cascos delanteros, y soltó un segundo relincho que hizo eco en todo el pueblo. Las gallinas huyeron despavoridas, los perros ladraron frenéticos, y hasta los niños que habían corrido para ver qué pasaba se escondieron detrás de las faldas de sus madres. Doña Clara, jadeante y con la piel húmeda por el sudor y el humo, levantó el rostro hacia él. Sus ojos color miel se iluminaron con una chispa de esperanza. Era como si, en medio de su agonía, Dios hubiera respondido a su oración con aquel animal noble. ¡Trueno!, gritó, su voz quebrada por la emoción. El caballo bajó de golpe las patas delanteras, levantando una nube de polvo, y avanzó hacia el fuego con pasos firmes, resoplando con fuerza. Su presencia imponía respeto. Los vecinos, que segundos antes estaban confundidos, empezaron a murmurar entre sí. «Ese caballo, parece que entiende lo que pasa. Es como si lo hubiera mandado el cielo». Mientras tanto, Leticia dio un paso atrás. Su seguridad comenzó a resquebrajarse. El fuego detrás de ella parecía agitarse aún más con el viento que levantaba Trueno, y por primera vez el rostro de la mujer de rojo perdió esa máscara de control. «¡Apártate!», le gritó al caballo, alzando las manos con desesperación. Pero Trueno no se movió. Se quedó de frente, relinchando otra vez, su crin negra sacudiéndose como un látigo. Su mirada estaba fija en Leticia, y los vecinos lo notaron. Don Julián, con el machete aún en la mano, murmuró con voz grave: «Ese animal sabe lo que está pasando. Mira cómo la enfrenta». El ambiente se volvió eléctrico. Doña Clara, apenas de pie, extendió una mano temblorosa hacia su caballo, como si buscara apoyarse en él a pesar de la distancia. «Mi niño, protégeme», susurró con lágrimas que se mezclaban con el hollín de su rostro. Y entonces Trueno hizo algo que nadie esperaba. Avanzó 2 pasos más y soltó un relincho tan ensordecedor que los vecinos se taparon los oídos. El sonido retumbó en las paredes y hasta el fuego pareció estremecerse, bajando un poco su intensidad como si temiera la presencia del animal. Leticia retrocedió un poco más, tropezando con una cubeta tirada en el suelo. Sus ojos,
antes llenos de soberbia, ahora reflejaban miedo. Miraba a Trueno como si aquel caballo fuese algo más que un simple animal, como si fuera un juez enviado a señalarla frente a todo el pueblo. Los vecinos comenzaron a entrar en el patio, animados por la valentía de Trueno. Doña Berta fue la primera en cruzar el umbral, agitando su delantal para espantar el humo. «¡Saquen a doña Clara de ahí!», gritó con voz ronca. Dos jóvenes corrieron a sostener a la anciana, que apenas podía mantenerse en pie. Ella, aún entre tosidos, alcanzó a acariciar el aire, como si esa caricia invisible fuera dirigida a su caballo. «Gracias, Trueno, gracias, hijo mío», murmuró con un hilo de voz. La escena era surrealista. El fuego rugía en la estufa. Los vecinos rodeaban a la anciana para protegerla. Leticia se encogía de miedo y el caballo se mantenía erguido, como un guardián que no iba a permitir que la injusticia siguiera avanzando. El murmullo del pueblo se transformó en voces cada vez más firmes. «Ese caballo está diciendo la verdad. El fuego no es natural. Aquí alguien quiso hacerle daño a doña Clara». Leticia intentó hablar, pero el relincho de Trueno la interrumpió con violencia. La mujer apretó los puños, desesperada, sintiendo cómo todo el control que había tenido hasta ese momento se desmoronaba frente a la mirada de los vecinos y frente a los ojos de aquel caballo que no dejaba de señalarla con su furia. El sol seguía en lo alto, testigo de aquel mediodía que ya no sería uno más en la historia de San Dolores. El aire ardía, pero no era solo por el fuego. Era por la justicia que se estaba gestando en el corazón de un pueblo y en los ojos encendidos de un caballo llamado Trueno. El humo ya no solo se quedaba en el patio de la casa de los Ramírez. Se elevaba como una columna oscura que podía verse desde la plaza principal de San Dolores, donde algunos hombres descansaban a la sombra de los mezquites. El relincho de Trueno había sido tan fuerte que no quedó rincón del pueblo donde no se escuchara. Era como si un trueno de verdad hubiera explotado en pleno cielo despejado. Los vecinos, inquietos, empezaron a salir de sus casas. Las mujeres dejaron los comales y se limpiaron las manos llenas de masa en los delantales. Los hombres soltaron las herramientas de trabajo y hasta los niños dejaron sus juegos de pelota improvisada. Todos siguieron el sonido y la humareda hasta llegar a la calle Camino de los Olivos. La primera en entrar al patio fue doña Berta, la vecina robusta de cabello trenzado, que ya había intentado mirar por la tapia minutos antes. Entró empujando la puerta de madera que chirrió con fuerza y al hacerlo se topó con una escena que jamás olvidaría. Doña Clara, encorvada y débil, sostenida apenas por dos jóvenes, y frente a ella, Trueno, el caballo marrón, erguido como un guardián. Detrás de todo, Leticia con su vestido rojo pálida y con los labios apretados, intentando mantener una calma que se deshacía en su rostro. «¡Ave María Purísima!», exclamó doña Berta llevándose las manos al pecho. «Esto es una desgracia». Detrás de ella fueron entrando más y más vecinos. Don Julián, con su machete aún colgando de la mano, los muchachos de la calle, mujeres con rebozos en la cabeza para cubrirse del sol y hasta viejos que caminaban apoyados en bastones. El patio pronto se llenó de murmullos, todos viendo con asombro cómo las llamas todavía se resistían en la estufa. «¿Qué pasó aquí?», preguntó un hombre delgado de sombrero de palma. «¿Por qué doña Clara está así?», añadió otra mujer con un bebé en brazos. La anciana quiso hablar, pero la tos se lo impidió. Apenas alcanzó a levantar la mano hacia ellos, señalando el fuego que todavía rugía. Los vecinos corrieron a traer cubetas de agua. Otros arrancaron ramas verdes de los árboles cercanos y comenzaron a golpear contra las llamas para apagarlas. El patio se convirtió en un hervidero de voces, movimiento y desesperación colectiva. Trueno no se movió de su lugar. Con la cabeza baja y los ojos clavados en Leticia, soltaba resoplidos fuertes, como si le recordara a todos cuál era la verdadera raíz de lo que estaban presenciando.
Doña Clara, entre jadeos, logró articular unas palabras que apenas se escucharon, pero que bastaron para encender aún más el ambiente. Ella me quería dejar ahí. Un silencio pesado cayó de golpe. Los vecinos se miraron entre sí, incrédulos, y después giraron todos hacia Leticia. La mujer de rojo tragó saliva, intentando recuperar el control. «No, eso no es cierto», dijo levantando la voz, con un tono que sonaba más a defensa que a verdad. El fuego se salió solo de control. Yo también estaba asustada, pero nadie parecía creerle. Los ojos de la gente hablaban por sí solos, ojos de reproche, de enojo, de sospecha. Los murmullos crecieron como un río desbordado. Yo la vi salir al patio antes de que todo empezara. Dicen que ella estaba cerca de la estufa. Mira cómo Trueno no la deja en paz. Leticia dio un paso atrás, y al hacerlo, tropezó con una silla de madera que cayó al suelo, haciendo un ruido seco. El sobresalto la hizo perder aún más la compostura. «Les digo que no hice nada», gritó con la voz quebrada, pero sus ojos negros ya no tenían esa fuerza de antes. Doña Berta se adelantó, con las manos en la cintura y la voz firme de quien no teme decir lo que piensa. «¿Ah, sí? Entonces explíquenos por qué no ayudó a su suegra cuando estaba pidiendo auxilio. Todos la escuchamos, Leticia. Todos». Los murmullos se transformaron en voces de indignación. Algunas mujeres empezaron a persignarse, murmurando que aquello no podía ser coincidencia, que las desgracias no llegan solas. Don Julián apretó su machete, y aunque no lo levantó, su gesto bastó para que Leticia se sintiera rodeada y acorralada. Mientras tanto, doña Clara, sostenida por los jóvenes, lloraba en silencio. No lloraba solo por el fuego, ni por el peligro del que apenas había escapado, sino por la tristeza de ver cómo la deslealtad se había sembrado dentro de su propia familia. Y allí estaba Trueno, relinchando una vez más, fuerte, retumbando en los oídos de todos. Era como si el caballo hablara con ellos, como si su voz animal trajera un mensaje claro. Lo que estaba ocurriendo no podía quedar oculto. El pueblo entero lo entendió. Ese mediodía ya no era un día cualquiera. El destino había juntado a todos en ese patio para presenciar la verdad que durante años se había escondido en las sombras de la casa de los Ramírez. El sol seguía alto sobre San Dolores, golpeando con dureza los techos de teja y las paredes de adobe. En el patio de los Ramírez, la multitud comenzaba a crecer. Los murmullos ya no eran discretos, eran voces llenas de enojo y desconcierto. El humo del fogón se mezclaba con la tensión del momento, como si cada chispa que caía al suelo encendiera también la indignación en los corazones de los vecinos. Doña Clara, débil y jadeante, permanecía sostenida por los muchachos que habían corrido a rescatarla. Su rostro arrugado estaba tiznado de hollín, y en sus ojos miel todavía brillaba el miedo, pero también algo más, la esperanza, porque sabía que no estaba sola. Trueno, su caballo, estaba ahí. El animal permanecía firme, con las patas bien plantadas sobre la tierra y el pecho hinchado, resoplando con fuerza. Su crin negra caía como un río sobre su cuello, y cada vez que lanzaba un relincho, el eco rebotaba en las paredes del pueblo. Todos lo miraban como si fuera un enviado del cielo. Leticia, en cambio, empezaba a sentir que la situación se le escapaba de las manos. Su vestido rojo, que antes parecía símbolo de poder, ahora resaltaba demasiado entre la multitud que la rodeaba. Los ojos de los vecinos la atravesaban como cuchillos y la presencia de Trueno la hacía retroceder, aunque intentara mantener la postura. «¡Ya basta!», gritó de repente, levantando las manos como si quisiera imponerse. «Yo no hice nada, ustedes no saben lo que pasó». Pero nadie se movió. Fue entonces cuando Trueno avanzó 2 pasos hacia ella, golpeando el suelo con los cascos y levantando una nube de polvo. El sonido fue tan fuerte que algunos niños se cubrieron los oídos. El caballo alzó la cabeza y relinchó con tanta fuerza que hasta los perros del barrio dejaron de ladrar.
Doña Clara, con la voz débil, alcanzó a decir: «Trueno, mi guardián». Ese murmullo bastó para que todos comprendieran lo que el animal representaba. No era solo un caballo, era un testigo, un protector, un símbolo de la verdad que ninguno podía negar. Leticia, sintiendo que el caballo la señalaba con sus ojos encendidos, retrocedió hasta chocar con la pared del patio. Sus labios temblaban, y aunque intentaba sostener la voz, ésta le salía quebrada. «¡No me miren así!», gritó. «Yo no provoqué nada, fue un accidente». Don Julián, con el machete colgando de su mano, dio un paso al frente. Su voz resonó grave y firme. «Si fue un accidente, ¿por qué no la ayudaste? ¿Por qué te quedaste mirando cómo las llamas casi la consumían?». La multitud murmuró en aprobación, y los ojos de Leticia se llenaron de pánico. Intentó responder, pero Trueno volvió a relinchar, interrumpiendo sus palabras. El sonido fue tan brutal que la mujer se llevó las manos a los oídos, acorralada por aquel grito animal que no dejaba dudas. Doña Berta, con las manos en la cintura, señaló directo a Leticia. «Ese caballo está diciendo lo que todos ya sabemos. Aquí hubo mala intención, y Dios no permite que la injusticia quede escondida». El rostro de Leticia enrojeció. La rabia y el miedo se mezclaban en sus facciones y sus labios pintados de carmín se apretaron con fuerza. Entonces, en un arranque de desesperación, levantó la voz contra doña Clara. «Siempre te metes en todo, vieja, siempre creyendo que eres la santa del pueblo». El silencio que siguió fue brutal. Nadie en San Dolores podía creer que esas palabras salieran de su boca frente a toda la comunidad. Doña Clara cerró los ojos y 2 lágrimas rodaron por sus mejillas tiznadas. No respondió, no tenía fuerzas, pero Trueno sí lo hizo. El caballo se levantó sobre sus patas traseras, lanzando un relincho que retumbó como un trueno verdadero. Bajó con violencia, golpeando el suelo con tal fuerza que todos dieron un paso atrás. Leticia gritó de miedo, tropezando con la silla caída y cayendo de rodillas frente a todos. Los vecinos no lo dudaron. Varias mujeres corrieron hacia doña Clara para cubrirla con sus rebozos y darle agua, mientras los hombres rodeaban a Leticia, que ahora no era más que una figura derrotada en medio del patio. Trueno se mantuvo erguido, sus ojos clavados en ella, como si estuviera esperando una confesión. Y el pueblo entero lo entendió. Ese enfrentamiento no era entre una anciana y su nuera, era entre la verdad y la mentira, entre la dignidad y la crueldad. El calor del mediodía seguía siendo sofocante, pero en ese momento lo que quemaba no era el sol ni el fuego. Era la mirada de justicia que todos sentían provenir de Trueno, el caballo que se había convertido en voz de lo que nadie se atrevía a decir. El patio de la casa Ramírez estaba repleto. Los vecinos se habían ido acumulando como un río desbordado, todos atraídos por el humo, el fuego y, sobre todo, por aquel relincho de Trueno que aún retumbaba en sus oídos. El sol del mediodía caía implacable sobre los sombreros de palma y los rebozos que cubrían las cabezas de las mujeres. Nadie hablaba a la ligera. Cada palabra se decía con cuidado, porque todos sabían que algo grave estaba a punto de salir a la luz. Doña Clara, sostenida por 2 jóvenes, respiraba con dificultad. Sus ojos miel, empañados por el llanto y el humo, se posaron en la multitud como buscando un refugio. Con voz débil, señaló hacia su nuera y murmuró: ella me dejó sola». El murmullo fue inmediato. Las voces se mezclaron con indignación. «¿Cómo que la dejó sola? Si todos escuchamos sus gritos de auxilio». Y ella ahí parada como si nada. Leticia, acorralada, apretó los puños. El vestido rojo, que antes parecía un símbolo de autoridad, ahora la hacía destacar como una llama culpable en medio del gentío. Su respiración era agitada, su pecho subía y bajaba con violencia. Intentó alzar la voz. «Es mentira», gritó, aunque su tono sonaba más a súplica que a defensa.
Yo también estaba asustada, no supe qué hacer, pero Trueno dio un paso al frente, resoplando con fuerza. El polvo se levantó bajo sus cascos y sus ojos brillaron como carbones encendidos. El animal soltó un relincho corto, pero tan intenso que todos callaron. Fue como si hasta el viento se hubiera detenido para escuchar. Don Eusebio, un viejo del pueblo de barba blanca y mirada severa, se adelantó apoyándose en su bastón. Su voz grave resonó con la autoridad que dan los años. Yo la vi, Leticia. Yo estaba sentado afuera de mi casa cuando usted entró al patio, justo antes de que comenzara el fuego. Nadie más se acercó. El silencio se volvió pesado. Todos miraron al anciano que rara vez hablaba, y cuando lo hacía, sus palabras eran escuchadas como sentencia. Otra vecina, doña Tomasa, levantó la mano y agregó: «Yo también vi. Usted estaba junto a la estufa como esperando algo, y cuando la lumbre se levantó, no movió ni un dedo para ayudar a doña Clara». Los murmullos se transformaron en un murmullo colectivo de indignación. El pueblo ya no dudaba. Los ojos se clavaron en Leticia como dagas y ella empezó a temblar. «No, no», balbuceó con lágrimas mezclándose con el sudor en su rostro. «No fue así. Yo no quería». Doña Berta, con el rostro enrojecido de coraje, dio un paso al frente y la señaló con el dedo acusador. «Ya basta de mentiras, Leticia. ¿No ves que Dios mismo mandó a Trueno para abrirnos los ojos? Ese caballo no relincha así por nada. Él sabe lo que pasó». Las palabras cayeron como un martillazo. Trueno volvió a erguirse, levantando las patas delanteras y dejando escapar un relincho ensordecedor. La multitud retrocedió un poco por el impacto, pero en el corazón de todos el mensaje fue claro. La verdad estaba siendo revelada. Doña Clara, aún débil, extendió la mano hacia el caballo, como si quisiera tocarlo desde la distancia. Con voz entrecortada dijo: «Él siempre cuidó de esta casa, y hoy nos protege de la mentira». Las lágrimas rodaban por las mejillas tiznadas de la anciana. Su fragilidad contrastaba con la fuerza del animal que parecía hablar por ella. Leticia, arrodillada, miraba a todos con desesperación. Su voz salió ronca, rota, como la de alguien que siente que ya no tiene dónde esconderse. «Está bien», gritó. «Sí, estuve ahí, pero no fue como ustedes piensan. Yo solo quería que entendieran que doña Clara ya no puede sola, que ya no es útil». Un gemido colectivo salió de la multitud. Doña Clara cerró los ojos, herida más por esas palabras que por el fuego mismo. Su corazón se quebró al escuchar de los labios de su propia nuera lo que tanto había temido, que la considerara un estorbo. Los vecinos se llenaron de rabia. Una mujer con un bebé en brazos murmuró: «¿Cómo puede hablar así de una anciana que le dio techo?». Y un joven, indignado, añadió: «Eso no es preocupación, eso es crueldad». Trueno golpeó el suelo con los cascos, levantando otra nube de polvo. Su relincho final enmudeció a todos. Fue como si diera el veredicto de aquel juicio público. Leticia había quedado expuesta, desnuda frente al pueblo, frente a doña Clara y frente a la justicia divina que nadie se atrevía a poner en duda. Los rostros de los vecinos reflejaban una mezcla de tristeza y enojo. Lo que antes era sospecha, ahora era certeza. La verdad se había revelado y nadie volvería a mirar a Leticia de la misma manera. El sol seguía en lo alto, cayendo directo sobre los techos de lámina y teja de San Dolores. El calor era insoportable, pero en el patio de la familia Ramírez lo que ardía no era solo el fuego del fogón, era la tensión que se había apoderado de todos los presentes. La verdad ya no podía ocultarse. Los vecinos habían escuchado de los labios de Leticia lo que temían confirmar, y la mirada de Trueno, ese caballo que parecía enviado del cielo, lo había dejado aún más claro. Allí no había accidente, había intención. Leticia seguía de rodillas sobre la tierra, con el vestido rojo arrugado y lleno de polvo.
Sus manos temblaban, sus ojos negros estaban rojos de tanto llorar, y su maquillaje corría por sus mejillas mezclado con el sudor. Trataba de levantar la voz, pero las palabras se le atoraban en la garganta. Yo no quise hacerle daño, balbuceaba. Solo quería que entendieran que ya no podía seguir cuidándola, que la casa no es igual con ella. Las palabras cayeron como cuchillos en el corazón de doña Clara, que estaba sentada en una silla traída por los vecinos para sostenerla. Su cuerpo frágil parecía doblarse, pero sus ojos miel, aunque empañados de lágrimas, no se apartaban de Leticia. Había dolor, sí, pero también una tristeza profunda que iba más allá de lo físico. Era la herida de saberse traicionada por alguien a quien había recibido como familia. «No quise hacerle daño», repitió doña Berta indignada, acercándose con el rostro enrojecido. «Si todos la vimos, mujer. La pobre vieja gritaba y usted ahí parada, mirando como si estuviera esperando que el fuego la tragara». El murmullo de los vecinos creció como un coro que exigía justicia. Un hombre de sombrero con voz firme alzó la mano y dijo: «Esto no puede quedar así. En San Dolores no permitimos que se maltrate a nuestros viejos». Don Julián, que aún llevaba el machete colgando, dio un paso adelante. Su voz resonó fuerte, como un trueno humano que acompañaba a trueno. «Los padres y los abuelos son sagrados. Si no respetamos a quienes nos dieron vida, ¿qué nos queda como pueblo?». Las mujeres asentían. Algunas lloraban en silencio al ver a doña Clara tan vulnerable. Los niños, que apenas entendían lo que pasaba, se abrazaban a las piernas de sus madres, sintiendo la gravedad de aquel momento. Leticia, desesperada, intentó acercarse a su suegra, pero Trueno se atravesó de inmediato. El caballo resopló con fuerza, y el polvo levantado por sus cascos cayó sobre el vestido rojo como una condena. La mujer retrocedió, aterrada, sintiendo que no había forma de escapar del juicio que caía sobre ella. «Ese animal la está condenando», gritó, señalando a Trueno con la voz quebrada. «Pero ustedes no pueden creerle a un caballo». El pueblo entero guardó silencio hasta que doña Clara habló. Su voz era débil, pero clara como un campanazo en medio de la tormenta. «Trueno no miente, y yo tampoco. Tú me dejaste ahí, Leticia. Querías que el fuego me callara para siempre». Un escalofrío recorrió a todos. Nadie volvió a dudar. Era la voz de la víctima, confirmada por la fuerza del animal que no se movía de su lugar. Los vecinos se acercaron aún más. Doña Berta señaló a Leticia y dijo con firmeza: «No vamos a permitir que siga en esta casa como si nada hubiera pasado. El pueblo necesita respeto, y hoy vamos a dejar claro que en San Dolores la vida de un anciano vale más que cualquier resentimiento». El rostro de Leticia se deformó en una mezcla de rabia y desesperación. Sus lágrimas ya no parecían de dolor, sino de impotencia. Gritó una vez más, golpeando la tierra con las manos: «Ustedes no entienden. Yo también sufrí en esta casa. Yo también tengo derecho a vivir en paz». Pero nadie respondió. El silencio fue la condena más dura. Todos sabían que la paz no se consigue sobre las cenizas del respeto y que la crueldad jamás podía justificarse. Trueno relinchó de nuevo, esta vez más bajo, como un eco que sellaba lo que ya era evidente. El caballo bajó la cabeza hacia doña Clara y la anciana extendió su mano temblorosa para acariciar su frente. Ese gesto, simple pero cargado de ternura, fue lo que terminó de inclinar el juicio del pueblo. Ahí, frente a todos, Leticia quedó desenmascarada. El fuego se había apagado, pero la llama de la justicia ardía más fuerte que nunca. Nadie volvería a verla con los mismos ojos, y doña Clara, aunque frágil, estaba rodeada por el amor y el respeto que merecía. El patio de la casa Ramírez se había convertido en tribunal, y el veredicto era claro. La verdad había triunfado, y la justicia se había pronunciado frente a todos. El fuego por fin había cedido.
La estufa, ennegrecida y humeante, ya no escupía llamas, solo un olor a leña quemada y metal chamuscado que impregnaba cada rincón del patio. El aire seguía caliente, pesado, pero lo que más se sentía en ese momento era el silencio. Un silencio que no era vacío, sino cargado de miradas, de pensamientos y de una verdad que había quedado expuesta frente a todos. Doña Clara estaba sentada en una silla de madera que alguien había traído a toda prisa. Sus manos arrugadas descansaban sobre su falda, y su pecho subía y bajaba con dificultad mientras recuperaba el aliento. El rostro tiznado y lleno de sudor mostraba el cansancio de la batalla que acababa de librar, pero en sus ojos miel brillaba una fuerza inesperada. Esa mujer frágil que momentos antes parecía al borde de ser consumida por el fuego, ahora era el centro de respeto de todo un pueblo. Los vecinos se arremolinaban alrededor de ella, ofreciéndole agua, abanicos improvisados con sombreros y palabras de aliento. Cada gesto era un recordatorio de que no estaba sola. Los niños, con ojos enormes, la miraban como si estuvieran aprendiendo en ese instante una lección que jamás olvidarían, que la vida de los ancianos debía protegerse y que la crueldad siempre sería castigada. Leticia, en cambio, permanecía de pie contra la pared, derrotada. El vestido rojo estaba sucio de polvo, pegado a su piel por el sudor. Su cabello negro se había deshecho del chongo y caía en mechones desordenados sobre su rostro empapado de lágrimas. Ya no gritaba, ya no discutía, solo respiraba con dificultad, con los ojos bajos, como si cada mirada de los vecinos pesara más que 1000 cadenas. «¿Qué hacemos con ella?», preguntó don Julián, rompiendo el silencio, su machete aún colgado de la mano, aunque ya no en tono de amenaza, sino de juicio. La multitud murmuró, pero nadie se atrevió a responder. Todos voltearon a ver a doña Clara, como si esperaran que ella, la víctima, tuviera la última palabra. La anciana levantó lentamente el rostro. Su mirada no era de odio, tampoco de venganza. Era una mezcla de tristeza y compasión, como quien entiende que el mal ajeno siempre termina por destruirse a sí mismo. «Yo no quiero más fuego en mi casa», dijo con voz débil, pero firme. «Lo único que pido es respeto». El murmullo del pueblo fue inmediato. Algunos asentían, otros suspiraban aliviados. La dignidad de doña Clara era evidente. No buscaba castigo, sino que la lección quedara grabada en todos. En ese instante, Trueno el caballo dio un paso hacia adelante, se acercó a la anciana, bajó la cabeza y la rozó suavemente con el hocico, como si sellara sus palabras con un gesto solemne. Doña Clara acarició su frente con ternura y sus ojos se llenaron de lágrimas, no de dolor, sino de agradecimiento. «Gracias, hijo mío», susurró. «Tú fuiste mi voz cuando ya no tenía fuerzas». Los vecinos quedaron conmovidos. No pocos se persignaron, otros murmuraron que aquello era un milagro, que Dios había hablado a través del caballo. Para ellos, Trueno ya no era un simple animal, era un símbolo de justicia, de lealtad y de esperanza. Leticia, derrotada, intentó abrir la boca, pero ningún sonido salió. Sus labios temblaban y las lágrimas corrían silenciosas. El pueblo la miraba con desaprobación y ella entendió que había perdido algo mucho más valioso que cualquier discusión. Había perdido el respeto. El sol comenzaba a bajar lentamente, tiñendo de dorado las paredes de adobe. La gente empezó a dispersarse poco a poco, pero todos se marcharon con el corazón lleno de algo que no se aprende en libros ni en sermones. Una lección viva. Los murmullos corrían por las calles. Hoy Trueno nos enseñó lo que es la lealtad y doña Clara nos mostró lo que es la dignidad. Que nunca se nos olvide. La anciana se quedó en su silla, acariciando al caballo que permanecía a su lado como un guardián. El fuego había intentado apagarla, pero en lugar de eso, encendió en ella y en todo el pueblo una llama distinta, la llama del respeto y la conciencia.
Ese día quedó grabado en la memoria de San Dolores como una advertencia y como una promesa. La crueldad puede intentar ocultarse tras las llamas, pero siempre habrá una verdad que la revele, ya sea en la voz de un pueblo o en el relincho de un caballo que, como trueno, supo hablar cuando nadie más se atrevía. Gracias de corazón por haberte quedado hasta el final de esta historia. Lo que vivimos hoy no fue solo un relato, fue un recordatorio de que la justicia siempre llega, aunque tarde, y que la lealtad y el respeto son más poderosos que la crueldad. Ahora dime, ¿qué harías tú si un día descubres que alguien de tu propia familia te quiere ver caer? ¿De verdad estás cuidando y valorando a las personas mayores que te rodean? ¿O las estás dejando en el olvido? ¿Crees que la lealtad de un animal puede enseñarnos más que los propios seres humanos? Piensa en estas preguntas, porque la vida siempre pone a prueba nuestro corazón. Si esta historia te conmovió, te invito a que te suscribas ahora mismo al canal y actives la campanita, para que no te pierdas los próximos relatos que cambiarán tu manera de ver la vida. Cada video trae una nueva lección que puede transformar tu forma de pensar y actuar. Nos vemos en el próximo y recuerda, quien siembra respeto, cosecha amor.